Según algunos historiadores, investigadores, el trazo de nuestras ciudades, sobre todo en Mesoamérica, obedece a una tradición milenaria que data desde los campamentos romanos, hace muchísimos años, y donde es el diseño de estos campamentos romanos era a base de una cuadrícula y donde había un espacio central que era el espacio público, donde se juzgaba lo público, donde se hablaba de lo público, pero que también en ese espacio servía para diferentes actividades. Obviamente en un extremo o en un punto central estaba el cónsul o procónsul o gobernador, en ese sentido, para hablar de los asuntos que se tuvieran que hablar. Bueno, esto parece que tenía también antecedentes desde los griegos. Pero bueno, esto que es palpable con los romanos, cuando invaden Europa o estos planes de expansión, lo que hoy conocemos como Europa, obviamente con estas trazas de los campamentos, se fueron reconfigurando las ciudades en Europa, en algunas partes de ellas donde estuvieron dominando, sobre todo España, quizás Francia, donde podemos ver espacios de gran calidad, espacios públicos con este sentido, ¿no? Pero por otro lado, también en Mesoamérica teníamos una serie de espacios en las ciudades, en estos asentamientos, donde había un espacio público que servía para el intercambio de servicios o de bienes, que eran los tianguis, los famosos tianguis, pero que también estaban en los aspectos en estas plazas, en estos espacios públicos, los aspectos religiosos, inclusive hasta deportivos. Tan es así que hoy en día en Pátzcuaro, Michoacán, siguen con una tradición de un juego de pelota de fuego en la misma plaza de Pátzcuaro, impulsado por algunas personas de esta tradición milenaria. Bueno, la fusión de estas dos culturas, de todas maneras, hoy vemos en Mesoamérica, en la mayoría de los de Latinoamérica, vemos esta traza donde hay un espacio principal, central, en los centros históricos y donde a un lado está la autoridad y está lo religioso y etcétera, etcétera. Bueno, estos espacios que además se repiten en algunos barrios han servido para múltiples eventos, ya sea cívicos, religiosos, populares, culturales, en ese sentido, a través de los años. Pero hoy en día la ciudad ha cambiado, ha crecido, se ha construido y los espacios públicos para este tipo de actividades pues han ido desapareciendo poco a poco. Inclusive en algunos casos las autoridades han vendido los espacios públicos para otros fines y la autoridad no ha tenido la capacidad de planear para que haya los espacios adecuados, para que haya otro tipo de manifestaciones culturales, artísticas, de espectáculos o deportivas en ese sentido. Y cuando se requiere se han tratado de meter como calzador en los parques o unidades deportivas o en algunas instalaciones que no son las más adecuadas. Y ejemplos tenemos de estas en todos tipos y en todos lados. Desgraciadamente la autoridad lo único que se ha concretado, lejos de planear, se ha concretado a cobrar sus impuestos o derechos y aprovechamientos y ha dejado al algarete este tipo de situaciones. Esto ocasiona que cuando se requiere hacer algún espectáculo público, ya sea privado o sea público, oficial, crea un caos en la ciudad. Hay una serie de impactos de todo tipo, impactos urbanos, impactos viales, impactos del medio ambiente, ruido, contaminación, inclusive inseguridad en algunos aspectos, y todo por falta de una planeación. Pero todo esto me lleva a una pregunta. ¿Dónde podemos desarrollar estas actividades tan importantes para la comunidad y que no nada más sea trabajar y dormir? Hay actividades que se requieren que el ser humano, que los habitantes de una ciudad desarrollen, actividades culturales, deportivas, etcétera, etcétera. ¿Dónde? ¿En qué parte de la ciudad lo podemos hacer? Y hoy las ciudades no cuentan con los espacios adecuados para esto. Y lo que están causando son conflictos
precisamente por la falta de estos espacios. Yo creo que aquí hay que revisar el tema muy al detalle y buscar de qué forma le damos a la comunidad otras alternativas de esparcimiento, de diversión y de cultura. Dejo hasta aquí mi comentario, como siempre. Me pueden seguir por las redes sociales eh, y espero que nos veamos por ahí en algún lado. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.